Conexión Telefónica. Y una nota importante porque hay muchos temas para conversar con el jefe de gabinete de ministros. Está en línea de teléfono Santiago Cafiero. ¿Cómo le va, Santiago? Reinaldo 7K se lo saluda en Radio con Vos. ¿Qué tal, Reinaldo? Bien, buen día. Buen día. Bueno, lo primero tiene que ver con la salud, ¿no? Yo pienso porque estábamos hablando hoy temprano con el doctor D'Artaglione del tema COVID, seguimos dando vuelta todo el día con eso, y quiero empezar por ahí, porque ayer la vicepresidenta Cristina Fernández hizo un planteo a favor de reformular el sistema de salud, de atención primaria en la Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? ¿Coinciden con esto? Sí, a ver, la vicepresidenta lo que hace referencia es al trabajo coordinado que se dio entre el sector público y el sector privado durante toda la pandemia, y efectivamente eso ha sido muy virtuoso. Todo el trabajo coordinado que logramos hacer desde el año pasado entre las obras sociales, las clínicas privadas, el sistema de salud que tienen los sindicatos y el sistema público, las obras sociales públicas como como IOMA o como PAMI, y todo el trabajo del sistema público. Bueno, efectivamente ahí se hizo un trabajo que fue el sostén y la articulación fue el sostén durante el año pasado en lo que fue toda la recomposición del sistema de salud. Pensemos que estábamos muy atrás, que había obras que estaban paradas, que había realmente problemas muy agudos en mucha infraestructura hospitalaria. Por eso se hicieron 12 hospitales modulares, se terminaron los hospitales que todavía estaban inconclusos y luego se avanzó en infraestructura hospitalaria, y eso agregó todo ese trabajo coordinado desde lo público, también agregó más del 40% de unidades de terapia intensiva. Todo ese fortalecimiento del sistema de salud que se hace durante el año pasado también iba en la gestión coordinada con el sistema privado, si querés, y de ese modo se iba trabajando la atención de pacientes de COVID. Este es el testimonio que trae la vicepresidenta como parte de un trabajo que se dio de modo articulado. Pero en lo concreto, ¿esto puede implicar algún proyecto de ley para reformular concretamente el sistema de salud que de pronto...? No, yo no he visto nada de eso. ¿No? No, yo no he visto nada. Porque a mí no me parece alocado que se discuta incluso con la oposición, con los legisladores, algún tipo de sistema, de renovación del sistema de salud en la Argentina. No parece. No, pero... seguro que siempre hay vocación, bueno, pero muchos tienen vocación de revisar y de ver muchísimas instancias del sistema de salud y de cómo se financia el sistema de salud. La Argentina tiene, de Ramón Carrillo para acá, perdóname que me ponga en peronista, pero de Ramón Carrillo para acá, el primer sanitarista de nuestro país, desde ahí se creó el Ministerio de Salud. En el primer gobierno de Perón se crea el Ministerio de Salud, hasta ahí no había Ministerio de Salud, y de Ramón Carrillo para acá la salud pública en Argentina ha tenido un rol muy preponderante. Por eso todo nuestro sistema de salud es un sistema de salud que está muy por encima del promedio de Latinoamérica, muy por encima del promedio de la región, y esto es producto también de sedimentos de sanitaristas, de hombres y mujeres que se han dedicado con mucha vocación a esto. Bueno, ninguna de esas cosas está exenta naturalmente de revisarse. Pero está en una crisis, ¿no? También hay que decirlo. El sistema, pero claro, si vos tuviste 4 años donde tuviste una caída en términos reales del 25% del presupuesto del Ministerio de Salud, por ejemplo. Eso habla también de que si había problemas y tensiones, el gobierno de Macri lo que hizo fue agudizarlas. Tuviste también una discontinuidad en parte de los programas de vacunación durante ese momento. Yo entiendo que ahora
A muchos les gusta hablar de lo que pudieron haber hecho, pero cuando estuvieron hicieron otra cosa. Está bien, pero digo, me da la sensación, por lo menos, ¿no?, que no es solamente un problema de los años del gobierno de Macri, ¿no? No sé, hoy a la tarde hay una conferencia de prensa donde los prestadores privados van a plantear que van a ir a la justicia porque no dan más, no pueden sostener el sistema sin aumentos en las cuotas. Claro. Y sí, por eso digo que todo se puede revisar, no hay ningún inconveniente con eso. Creo que ahí hay muchos de los que participan en el sistema de salud que tienen vocación de revisar el sistema, pero te insisto con esto, yo no he visto ningún proyecto puntual todavía con eso, ni ninguna propuesta puntual todavía con eso. Las obras sociales son obras sociales sindicales, son otro elemento de mucho impacto, no solo en la zona del AMBA, sino sobre todo en el interior de la Argentina, y vemos que todo el sistema de salud también se apalanca en lo que son las obras sociales sindicales. Sí, pero hay muchas que están prácticamente también con problemas de funcionamiento, ¿no? Con problemas de funcionamiento, con problemas de financiamiento, sí, efectivamente, es así. Lo que pasa que pensemos siempre que, por ejemplo, la medicina prepaga luego impacta en el precio que se paga de cuota, con lo cual cualquier corrección que se quiera hacer ahí hay que ir alineándolo con los ingresos de la familia, porque si se hace un aumento muy significativo, quizás también se ponen en crisis los ingresos de las familias. Entonces, por eso todo esto tiene que ir acompasado, todo esto tiene que ir en una dirección donde se pueda ir discutiendo todo a la vez. Ese es el desafío. En definitiva, digo, lo que te quiero decir, el que paga la medicina prepaga es la familia, no es el Estado. El Estado no le paga la medicina prepaga. Eso está claro. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿No van a aceptar no van a aceptar aumentos en las cuotas de prepagas? No, mira, primero esperamos, nosotros siempre tuvimos un diálogo constructivo con los prestadores, venimos llevando adelante políticas que también indirectamente los ayudan. Algunas de ellas son relacionadas, por ejemplo, al programa de recuperación productiva, el REPRO. Nosotros, cuando hablamos del REPRO, el sector que más recibe REPRO es el sector de la salud, y reciben 22.000 pesos por trabajador. Es decir, hay un acompañamiento de parte del Estado para todo el sistema de salud, aparte el reconocimiento que se ha hecho de los 6.500 pesos para los trabajadores y trabajadoras. Ahí hay más de 700.000 trabajadores y trabajadoras que están recibiendo esto, o lo empiezan a recibir este mes. Creo que este mes ya lo empezaron a recibir, y efectivamente también, hay una discusión de fondo que creo que también es lo que la vicepresidenta está planteando, entendiendo que hay una discusión de fondo con respecto al financiamiento de todo el sistema. Bien, en definitiva van a escuchar el planteo y en todo caso ahí van a ver qué hacen. Siempre, este es un gobierno que escucha, que ve y que también anticipa muchas de estas cosas que quizás no se conocen, y el Estado viene aportando a todo el sistema de salud, al sostenimiento del sistema de salud. Bueno, parece no es suficiente porque van a ir a la justicia, por lo que yo sé, por lo que yo sé. En cuanto al tema COVID, se ha flexibilizado todo, ¿no? Esto es lo que hemos visto esta semana, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, en toda la zona del AMBA. Incluso ahora viene el Día del Padre. ¿Está bien? ¿Es correcta esta decisión con este número de personas fallecidas y de contagios? No es correcto hablar de flexibilización, primero. Yo creo que hay algunas actividades que estaban bien establecidas, que están establecidas en este semáforo epidemiológico, que es si uno está en alarma epidemiológica, como era la zona del AMBA, si querés, y luego logra pasar a alto riesgo epidemiológico. ¿Por qué pasa a alto riesgo epidemiológico? Porque bajan los casos, no porque hay una decisión de un funcionario o de un referente político que define qué cosas se pueden hacer y qué no. No, eso no es así, no hay una definición unilateral, sino que hay una planificación que ya viene hace tiempo, que determina un semáforo epidemiológico donde
si uno tiene una tasa de incidencia mayor a 500 casos cada 100.000 habitantes, bueno, está en una situación de alarma epidemiológica. Si está en alarma epidemiológica, tiene que tomar medidas de cuidado y medidas de restricción de circulación que son más duras, que son las que veníamos teniendo hasta aquí. La región metropolitana de Buenos Aires, los números que tenemos nosotros, los números que tiene la provincia y los números que tenemos nosotros, son números donde ellos estarían con una tendencia a la baja sostenida, y esos los saca del área de alarma epidemiológica, y entonces están en alto riesgo epidemiológico. Pero seguimos contando que tenemos mucha cantidad de casos y que hay que seguir con las medidas de cuidado. Naturalmente, pasar de una fase a otra permite reanudar actividades, pero no flexibilizar ni controles ni flexibilizar cuidados. Esto no está pasando en la Ciudad de Buenos Aires todavía, si bien viene sosteniendo ya hace un tiempo una baja en la cantidad de casos, todavía falta para que, bueno, hay que ver los números de estos días, para ver cuánto le falta para poder pasar de alarma epidemiológica a alto riesgo. ¿No hay un doble estándar en relación a la Ciudad de Buenos Aires? Es decir, se critica duro a Horacio Rodríguez Larreta cuando impulsa aperturas, cuando sostiene las clases presenciales, y no se tiene la misma actitud cuando lo hace, por ejemplo, Kicillof, que es lo que hizo ahora. No, para nada, justamente. Creo que el doble estándar es que el jefe de gobierno de la ciudad aplica las normas y las leyes cuando él las considera que son justas. Ahora, si él considera que no son justas, no las aplica. Eso no es un Estado de Derecho. Eso me parece que es un error. Hay un decreto de necesidad de urgencia que tiene fuerza de ley, y hay una ley que se está debatiendo en el Congreso que plantea estos parámetros y plantea estas instancias o este semáforo epidemiológico. ¿Qué no debería haber abierto en la ciudad? No, la ciudad debería esperar a pasar de fase, a pasar de semáforos, digamos, a pasar de alarma epidemiológica a alto riesgo. Eso debería esperar. ¿Y la provincia no? La provincia ya pasó. Porque la provincia ya pasó. ¿La zona del AMBA de provincia es distinto que la zona del AMBA de capital? Y la Ciudad de Buenos Aires tiene más tasa de incidencia que la región metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Me dejó sorprendido. Ahora después voy a chequear los números. O sea que el comportamiento están publicados, no están publicados en datos abiertos. No, porque todo el tiempo decimos que es lo mismo, pero ahora no. La región metropolitana no, porque mira, nosotros ya hace tiempo, hará desde mayo o antes, ya empezamos a trabajar cuando empezamos a trabajar sobre el semáforo, sobre alarma epidemiológica, alto riesgo epidemiológico, riesgo medio y riesgo bajo, cuando empezamos a trabajar a partir de ahí ya empezamos a enunciar departamentos. Y entonces lo que se enuncia son los departamentos o departamentos sanitarios o municipios o departamentos municipales, digamos, ¿no? Y ahí es de lo que está, cuando vos vas a la página de datos abiertos, lo que ves es las diferentes provincias que están en alto riesgo, digamos, la categorización que tiene cada una de las provincias, y ahí se desagrega cada uno de los municipios. Bien. Lo llevo a otro tema que se viene ahora y ya ha generado discusión. Ayer hubo una protesta de la embajadora de Israel en la Argentina, es el tema de la carne. En algunos días se termina el plazo de cierre de exportaciones, los aumentos en la carne siguen. ¿Qué va a hacer el gobierno con esto? La carne aumentó en promedio en el último año 70%, muy por encima de lo razonable, muy por encima de cualquier otro alimento tan significativo como es la carne en la mesa de los argentinos. Es decir, efectivamente ahí ha habido diferentes cuestiones, algunas relacionadas a querer recuperar rentabilidad rápidamente y otras relacionadas al precio internacional. El aumento del precio internacional, bueno, hace que eso tensione los precios locales. Eso sucede, no sucede, digamos, como país bastante seguido. Así que por eso es que se trata de amortiguar eso y generar desacoples entre el precio internacional y el precio local para que haya un precio razonable. ¿Qué se hizo con toda la cadena carne, que fundamentalmente con los exportadores
de carne. Lo que hicimos fue, suspender la exportación y esperar que ellos traigan una propuesta firme con respecto a desacoplar el precio internacional y el precio local, y que el precio local sea un precio razonable, accesible para las familias argentinas. Eso es lo que estamos en negociación y esperando que se resuelva. ¿Ya están esperando una propuesta todavía del sector? No, han traído propuestas, pero todavía no son aceptables, así que lo que estamos esperando es que terminar esa discusión y esa negociación para poder dar por resuelto este tema y fundamentalmente avanzar con precios más estabilizados de la carne para los argentinos y argentinas. Ese es el desafío que tenemos nosotros. Sí, la inflación parece todavía lejos de dominarse, ¿no? Viene un número mejor, pero el aumento de precios... Mejor pero alto, sí, sería un buen... Sí, mejor pero alto, por eso digo... Una buena descripción. Y ya algunos gremios están planteando rediscutir paritarias o paritarias con otros números. Es como que aquel número del presupuesto del 29% ya ha quedado sobrepasado totalmente. Nosotros tenemos que seguir alineando las expectativas para que todo siga marchando en un carril donde podamos entonces ir alineando precios y salarios, y donde los salarios le ganen a los precios. Los salarios le deben ganar a la inflación. Ese es el desafío que planteó el presidente y ese es el objetivo que tenemos nosotros como gobierno, que los salarios y los saberes le ganen a la inflación. Así que el trabajo que venimos haciendo es ese. Naturalmente es cierto lo que vos planteás, el primer cuatrimestre tuvimos una inflación que estuvo por encima de lo proyectado. Ahora necesitamos que eso vaya bajando y es justo lo que planteaste, digamos, casi como definición. Se viene una inflación que es un poco más baja, pero que todavía no es la adecuada ni la aceptable, con lo cual nosotros nos exige continuar trabajando. El día de mañana se va a conocer la inflación de mayo, que tenemos expectativa de que continúe a la baja, pero sabemos también de que esa baja no va a ser la que nosotros deseamos, con lo cual tenemos que seguir trabajando para que eso vaya en franco descenso y poder continuar alineando expectativas. En el mientras tanto, naturalmente, todos los convenios colectivos de trabajo que homologó el Ministerio de Trabajo, todos tienen cláusula de revisión, porque lo que buscan es que los salarios le ganen a la inflación. Ayer, y lo cambio de tema, ¿no? Ayer Ritondo planteó la posibilidad de acompañar y de votar el pliego del juez Daniel Rafecas como procurador, y le responden que no se va a habilitar esa discusión. Es decir, que hay altas probabilidades que el candidato del presidente no se convierta en procurador. ¿Cómo evalúan esto? El candidato del presidente sigue siendo Daniel Rafecas, que eso no se varió y eso no es lo que se está discutiendo. El tema es que nosotros tenemos media sanción de un proyecto donde se reforma el Ministerio Público Fiscal, tenemos el tratamiento en la comisión, que también ya aprobó su dictamen en la Cámara de Diputados, y espera el tratamiento en diputados. Es decir, que es un proyecto de ley que ya tiene bastante avance. Un proyecto de ley también, que es un proyecto de ley donde están incorporados muchas de las cosas que la oposición planteaba en su momento. Tanto Pichetto como Pinedo fueron partícipes de un proyecto de similares características durante el 2017. Así que efectivamente hay una necesidad de parte de todas las fuerzas políticas de poder modificar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, y la verdad es que nosotros estamos en una instancia ahora que ya se está por definir ese nuevo marco normativo para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, con lo cual lo adecuado es que quien termine siendo designado cumpla con el nuevo marco normativo. Bueno, porque pero si no se estaría ser designando una persona que después no va a aplicar el mismo marco normativo que quizás se aprueba 2 semanas después. La verdad que eso sería
muy inconsistente. No va a ser Rafecas, entonces, que ya dijo que se cambia el sistema, él no va a ser candidato. Bueno, Rafecas habló de un consenso, de que él quería ser un procurador de consenso. Bueno, eso él lo deberá, ese consenso él lo deberá generar a partir de su exposición en la comisión de acuerdo y convencer allí a todos los integrantes de que su proyecto para mejorar la administración de justicia, para mejorar el funcionamiento de la Procuración, para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, sea un proyecto sólido y que colecte ese consenso que él considera que debe tener para tener un respaldo mayoritario. Hay quien dice que este es el peor momento en la relación entre Cristina Kirchner y el presidente. ¿Coincide? No, eso, lo que pasa es que siempre se habla de eso todo el tiempo, ¿no? Siempre hay como un ámbito donde permanentemente la oposición instala, y algunos medios también, y los sectores, digamos, en general, que quieren que el Frente de Todos se divida. Bueno, eso no va a suceder, yo les tengo esa noticia, eso no va a suceder. Tanto el presidente como la vicepresidenta sostienen una relación de años y sostienen una relación de mucha cordialidad y fundamentalmente de intercambio de opiniones. Nosotros somos un gobierno que pudimos fortalecernos y llegar y ganarle al candidato del establishment, al candidato de los medios, al candidato de los poderes económicos nacionales e internacionales. Le ganamos porque el peronismo logró juntarse. Y el peronismo se juntó porque fue capaz de lograr una unidad en la diversidad. Hablaría muy mal de nosotros si una vez que ganamos y derrotamos a Macri, esa diversidad la guardamos en un cajón y gobernamos en otra dirección. Eso no lo vamos a hacer. Por eso para nosotros es importante seguir destacando la virtud que consiguieron quienes conducen nuestro espacio para poder unir fuerzas y derrotar un modelo político, un modelo de país que lo que buscaba era continuar con esa financiarización de la economía, continuar con esa mirada sobre la especulación financiera que abandonaba a la producción y al empleo. Por eso, para nosotros eso es clave. Sí, evidentemente que molesta que sigamos juntos, molesta que no nos peleemos, y molesta que las diferentes miradas que podemos tener sobre algún punto no sean determinantes para una ruptura. Bueno, eso no va a suceder. Nosotros, naturalmente, todos no pensamos lo mismo en el Frente de Todos, lógico, pero sí tenemos los mismos objetivos. Santiago, gracias por atendernos. Gracias.